Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metgongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que de cualquier parte del mundo nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 4 de junio del año 2024. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con las elecciones en India, donde con un 39.3% de los votos, el partido de Narendra Modi se haría con la victoria electoral en la India, luego de una década de promover su agenda nacionalista. El dirigente de 73 años se enfila a un tercer mandato a pesar de las acusaciones de la oposición y las inquietudes por los derechos de las minorías religiosas. El partido Bharatiya Janata Party, BJP, Partido Popular Indio, liderado por Modi y sus aliados, alcanzarían 281 escaños por encima de los 272 requeridos para tener mayoría en la Cámara Baja del Parlamento, según las cifras de la Comisión Electoral anunciadas hoy martes. Los principales mercados de la India experimentan profundas pérdidas a medida que avanza el recuento de las elecciones generales, cuyos primeros resultados provisionales sugieren un margen de victoria más estrecho de lo sugerido por las encuestas para Modi. Un total de 642 millones de personas han participado en estos comicios, dividido en 7 fases a lo largo de 6 semanas, ante el desafío logístico de organizar unas elecciones en la nación más poblada del mundo. Durante el fin de semana, tras el cierre de los últimos colegios electorales, Modi se mostró confiado de que la gente en India había votado en números récord a favor de su gobierno. Por otra parte, China felicitó calurosamente a la flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su triunfo electoral. La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, dijo hoy martes en una rueda de prensa que México, como una gran potencia en América Latina y un mercado emergente de importancia, ha mantenido una relación de crecimiento sostenido con China. Mao subrayó el compromiso de China de ver la relación bilateral desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. El gobierno chino, según Mao, está dispuesto a avanzar en esa relación. La confianza política entre las dos naciones se ha fortalecido continuamente, con colaboraciones pragmáticas que han dado frutos significativos y un activo intercambio cultural, agregó la vocera. México es el segundo socio comercial del país asiático en América Latina. Las relaciones sino-mexicanas mantienen una buena dinámica de desarrollo con una confianza política recíproca que no deja de profundizarse, una cooperación pragmática fructífera, intercambios dinámicos entre los pueblos de ambos países y una estrecha colaboración a nivel multilateral, agregó. México arrebató en 2023 a China el primer puesto como socio comercial de Estados Unidos, un lugar que el gigante asiático ocupaba desde hacía más de 2 décadas. Por otro lado, el país latinoamericano anunció en 2023 un acuerdo con Pekín para luchar contra el uso ilegal del fentanilo, una droga que ha causado decenas de miles de muertos en los Estados Unidos. Y por último, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, aseguró este martes el recuerdo de la masacre de la plaza de Tiananmen. No desaparecerá en el torrente de la historia, al cumplirse hoy el 35º aniversario del suceso. El recuerdo del 4 de junio no desaparecerá en el torrente de la historia. Continuaremos trabajando duro para que este recuerdo histórico dure para siempre y conmueva a todos los que se preocupan por la democracia china, aseveró el mandatario en su cuenta oficial de Facebook. Lai, quien asumió el cargo el pasado 20 de mayo en sustitución de Tsai Ing-wen, recordó que hace 35 años el mundo entero contemplaba Tiananmen con gran expectación en medio de una ola de democratización que avanzó en el mundo y que tuvo a los jóvenes como protagonistas. Taiwán ha pasado de un sistema autoritario a la democracia, gracias al arduo trabajo y a los sacrificios de sus predecesores democráticos. Los jóvenes heredan la antorcha de la democracia y continúan profundizándola, afirmó el presidente taiwanés, agregando que un país verdaderamente respetable permite a su población hablar en voz alta. Cualquier político debería enfrentar con valentía las voces de la gente, especialmente de la generación joven. Debemos utilizar la democracia para generar consenso, la libertad para responder a la autocracia,
la valentía para luchar contra la expansión autoritaria y la unidad para responder a los desafíos, sentenció Lai, considerado como un secesionista y un alborotador por el gobierno chino. La masacre de Tiananmen ocurrió la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques del Ejército de Liberación Popular Chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Pekín, donde se manifestaban desde hacía semanas cientos de miles de estudiantes y trabajadores por el fin de la corrupción y mayores libertades políticas. La represión militar dejó centenares de muertos, con algunas estimaciones que elevan el balance a más de 1 millar de fallecidos. La vigilia anual en Taiwán está programada para las 18:40 horas de locales en el memorial de Chiang Kai-shek en Taipei. Eso es lo más relevante en el plano internacional, mi querida Flor. Bienvenido. Gracias, gracias. Un fin de semana muy agradable, muy intenso. Muy activo, por lo que veo, llegaste como sin... Bueno, sin voz. el jueves me puse la vacuna de la influenza y eso me tropezó un poquito. Pero también... Pero igual hay que ponerse. También cantando y celebrando con los compañeros 40 años, Flor, de haber egresado de las aulas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Decidimos celebrarlo en Cali. Mira, un ambiente tropicalesco. muy tropical, muy agradable. 40 años de grado de la universidad. ¿Cuántos años tienes, Guido? 62, voy para 63. Dice que a mucha honra. A mucha honra, así es. Bueno, bien llevados. Mientras usted dormía, en Panamá pasaron cosas interesantes. Oye, ahí vi que hay una guerra no declarada entre el presidente electo José Raúl Mulino y la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Parece que quieren imponer a Enrique Lao. No sé si sea Enrique Lao, pero sí hay, o sea, la ley, eso el ex candidato a la vicepresidencia, José Blandón, aclaró en su cuenta de X, que la ley del seguro obliga a hacer a iniciar ese proceso durante el mes de junio, porque en julio deben presentarle al nuevo gobierno la terna para que el Ejecutivo decida quién será el director. La ley dice que es del 1 al 31 de julio. La presentación, pero el proceso... La convocatoria no es el proceso, tiene que comenzar antes. Entonces, ahí hay un tema, porque es que esos directores del seguro que están vencidos, pues no, las organizaciones que ellos representan no han designado el reemplazo, no han sometido el reemplazo a consideración del Ejecutivo, que es quien designa a los directores de la Caja del Seguro Social. Así que bueno, hay que ver cómo termina esto. Lo cierto es que en octubre, el 1 de octubre, tiene que haber ya un nuevo director del Seguro Social, o un nuevo término del director del Seguro Social. Si el doctor Lao es reelegido, cosa que yo creo que no va a suceder, porque finalmente quien decide es el presidente de la República, el Ejecutivo, habría que ver, ¿no? Recordemos que el Lao era también de Solidaridad, del Partido Solidaridad, igual que lo era José Raúl Mulino en su momento. Así que hay que ver. ¿Y el nombramiento en Aeronáutica Civil? Bueno, repite Rafael Bárcenas. Habrá que ver qué Me encantaría saber cuáles fueron los logros de Rafael Bárcenas. Sí, hay que ver. En su primer periodo como para merecer volver. Lo mismo que aplica en la Caja de Ahorros, por ejemplo, con Andrés Farrugia. ¿Cuáles son los logros que tuvieron ellos en sus primeros periodos como para merecer volver a esos cargos? A mí me preocupan ambos. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, no. O sea, ¿qué te digo, Flor? Alguien que ha estado sentado en el potro, igualito que el caso de Lucy Molinar, que sabe lo que tiene que lidiar, sabe lo que le espera, las expectativas. Por ejemplo, las expectativas de Aeronáutica Civil son de mantener unos estándares bastante aceptables, porque hay que decirlo, en materia de seguridad aérea en Panamá, pero además con el reto de que si el turismo se incrementa, como aspiramos todos a que se incremente, pues eso conlleva la expansión de la pista del aeropuerto de Tocumen, por ejemplo. Una serie de cosas que van a tener que contar con la capacidad ejecutiva de quien esté al frente de Aeronáutica Civil. Si bien el aeropuerto de Tocumen se maneja como una empresa de propiedad del Estado, una sociedad de propiedad del Estado, tiene que coordinar con Aeronáutica Civil una serie de temas de seguridad aérea, etcétera, ¿no? Todo el tema de los controladores aéreos, eso tiene que ver con Aeronáutica Civil. Entonces,
Importante ver qué planes tiene para desarrollo o qué planes se tienen para desarrollo, seguir desarrollando el sector aeronáutico. Hay aeropuertos que no están en uso, o sea, o que su uso es muy por debajo de lo deseable. Río Hato, Colón. El de Colón, por ejemplo, ¿no? El Río Hato, exactamente. Entonces, hay una serie de retos importantes. Rafael Bárcenas tuvo la experiencia. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Yo insisto, cuando nombran a alguien por segunda vez, lo mínimo que merece el ciudadano que les paga el salario con sus impuestos es saber exactamente qué logro tuvieron en su primer periodo como para merecer unos segundos. A mí me parece que ninguno de los tres que acabamos de mencionar destacó precisamente por sus logros en su primer periodo. Oye, y se va despejando poco a poco el camino de los diputados, ¿no? La mayoría de las impugnaciones no han sido declaradas inadmisibles. Ayer se supo la del 8-6. Está pendiente la de San Miguelito, que es importante. La del 8-4 también. Y la del 8-4, que también es importante. Hay varias en San Miguelito. Sí, porque es que al final yo quedé confundido porque ese escrito que presentaron con tachones... ¿La de Zulay Rodríguez? Sí, la impugnación que metió Zulay Rodríguez. Ella dice que era solo contra Ortega. Oye, el escrito es real. El escrito Sí, es real. claro que es real. Claro, es real. Y Sí. entonces lo tacharon, pues sí, eso se puede hacer, ciertamente. Sí, pero eso es una choborrada. Pero exactamente. O sea, lo ideal hubiera sido presentar el escrito correcto. Y además no estás tachando un error que se escribieron 2 Ns en vez de 1. No, están tachando 6 nombres y dejando 1. O sea, eso es impresentable. No, sí se presentó. Impresentable presentado. Sí, exacto. Atenógenes, ¿cómo sigues? Malísimo, Bien. aquí me están apestando los dos. Los dos. Qué barbaridad. Está ¿Cómo te fue, Guido? ¿Cómo Está te fue? sitiada por los rodeos. No, muy bien, muy bien. Fuego cruzado aquí. Oye, Guido andaba por Colombia y el presidente Petro viene para Panamá. Eso es Viene. Guido. Y Y vas para Boca. Dice que se va a llevar a Benicio. Sí, Oye, Ven a llevarse a Benicio. viene a recuperar los cuerpos de combatientes liberales aquí en Panamá. liberales, que eran todos panameños, ismeños. Que se lleve otros cuerpos también. Eran ismeños. Otros cuerpos de verano. Nacidos en Panamá, ismeños, y que obviamente en esa época Panamá era un departamento de Colombia, entonces eran colombianos. Petro no tiene nada que hacer, Sí, ¿ah? no, él anda... No, él viene a desenterrar los cuerpos de colombianos loco. pero los fallecidos. Pero aquí. todos son colombianos, pero eran panameños, ismeños. O sea, Claro. no entiendo cuál Pero es además a el mí me prurito de- encantaría saber si eso se le ocurrió en un sueño mientras, no sé, cocinaba brócoli o si... ¿Te imaginas que, no sé, tú o te si la imaginas que familia Petro, le pidió... No estoy entendiendo. ¿Te imaginas que Petro quisiera exhumar el cuerpo de Manuel Amador Guerrero? Manuel Amador Guerrero era colombiano. Totalmente. Era colombiano, era de Cartagena, encima, ¿no? No era nacido en el Istmo. Es que miren, Entonces- esta parte de la historia panameña es interesante, porque realmente, siendo muy objetivos, Panamá era maltratada por Colombia en esa época. No solamente era maltratada por Colombia en la manera en que nos atendían como departamento lejano del centro de Bogotá, sino también porque al final los propios bogotanos no entendían el carácter de los panameños. Los panameños eran tan democráticos que no importaba cuál patriota enviaran a Colombia y terminaba del lado de los panameños. Así es. Y esa es la realidad de nuestra historia. Así es. Esa es la realidad de nuestra El historia. general Esteban Huertas, Exactamente. general colombiano, y fue el líder de la Condecorado. independencia panameña. Condecorado. Así es. Condecorado. Y terminó siendo, terminó del lado de los panameños, Claro. porque se solidarizaban con la causa panameña. Panamá tenía una causa, y una causa, ojo, antes del Canal de Panamá, estamos hablando de una causa legítima a lo largo de los siglos previos a la construcción del Canal de Panamá. Y era tanto ese sentimiento que no importaba lo condecorado que pudiese ser el general o el civil que enviaban a Panamá, terminaba siendo más ismeño que los propios ismeños y obviamente se sentía más apegado a este lado de la tierra que a Bogotá. Pero- Es una realidad de nuestra historia. Ahora, el presidente, Está marcado por la el historia. presidente Petro se ha caracterizado por tener como una fijación con Panamá. Sí, Fíjate, sí. Dijo que el canal de Panamá se estaba secando. Sí, total, ¿no? total. Ahora dice que a Colombia le dolió perder a Panamá. Yo creo que alguien le tiene que enseñar al señor Petro que Panamá se adhirió voluntariamente al sueño de Simón Bolívar, de la Confederación Granadina, neogranadina,
Y Panamá tomó la decisión de independizarse, igual que lo hicieron Venezuela y Ecuador. Ay, yo no creo que tiene una Entonces- afiliación con Panamá. También ha hablado así de Israel. Yo creo que Pero- simplemente está cucú, pues. Pero ¿por qué? Pero O sea, ¿por qué él no dice que le no dolió creo que- perder Venezuela o les dolió perder Ecuador? Bueno, porque con Venezuela él tiene Ah, afinidades bueno, distintas. No, pero yo O creo, sea- yo creo que está tratando, como tú sabes, de fijar sus problemas en otro lugar. Así es, tirando al desvío, Exactamente. a la distracción. Una buena estrategia. Tiene gente- ese país prendido y está hablando de venir a Boca del Toro. La gente Sí. en Colombia decía este fin de semana, decía, no le prestemos tanta atención No, de a verdad, Petro de y verdad, de prestémosle más atención al país. De verdad. Fíjate. No, pero Petro, ojo, es importante esa relación con Petro, tanto para el gobierno saliente como para el gobierno entrante, por lo que está pasando en nuestra frontera con Darién. Por eso es que tampoco se puede Ignorar. Claro, no, hay que- Ignorar, no se puede ignorar a Petro en este momento. O sea, así que yo creo que es conveniente, muy conveniente, tanto para el presidente Cortizo como para el presidente electo, José Raúl Mulino, esa relación con Colombia de cara al futuro, de cara a la estrategia que haya en esa frontera entre Panamá y Colombia, obviamente, ¿no? Sí se hace importante. Claro, Petro no viene a hablar de eso, viene a hablar acerca de los liberales en tierra. Pero es que, ¿y quién lo va a lejana. atender, oye? Tengo entendido que se va a reunir con el presidente Cortizo y se va a reunir también con el presidente José Raúl Mulino. Ah. No sé si en reuniones... Bueno, pero digamos que juntas él puede venir a hablar de separadas. misa. Estos también le pueden hablar de lo que quieran. También sí, lo más probable. O sea, no es que él viene y pone la agenda, además de todo. No, Sí. por supuesto que Atrás que se autoinvita, viene con su agenda. ¿Eso qué es? No sé si... Bueno, sí se autoinvitó. Creo que se autoinvitó. Se autoinvitó, sí, oye. Exactamente, sí. Sí. Así fue. Pero bueno, vámonos a un cambio, pues. Y ya volvemos, no Sí, se vayan. ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, analizando la realidad nacional, viendo también la epidemia de influenza que haya. Tiene que vacunarse contra la influenza. No vaya a ser víctima de la influenza, ya sabes, Como Flor. aquí. No, aquí no, yo me vacuné el jueves. No, Flor, digo, Guido, lo que estaba era en fiesta por allá. No. Exacto. Volvió que pegaba gritos, entonces Exacto. ahora ya no tiene Ese es voz. el problema. Nuestro sí es gripe y es influenza. Gripe aviar. Gripe- ¿Cómo que gripe aviar? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Flor? Tú no respetas a nadie. Eso es lo que pasa contigo. Bueno, Pero bueno, nos acompaña esta mañana René Quevedo. Gracias, René, por acompañarnos viendo un poco el clima económico del país y también esa realidad del empleo. René, tú que analizas esos números, cuéntanos un poco acerca de con qué expectativa entra. Ya estamos cumpliendo un mes de las elecciones y este tema de la promesa de empleo era clave dentro de todas las campañas. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo lo ves? Sí. Buenos días, Flor, Atenógenes, Guido. Gracias por la invitación. Definitivamente, sin confianza no habrá chenché. Vamos a empezar por ahí. Y yo creo que ese es el tema. Se ha perdido confianza. Lamentablemente no hay confianza para invertir en el país. Yo quisiera contextualizar, a mí me gusta hacer docencia. Mire, uno de los resultados de las pruebas PISA del 2018 es que solo uno de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. En el 2009 los resultados fueron idénticos. Quiere decir esto que los cuentos pesan más que las cuentas y nosotros construimos narrativas de satanización basadas en opiniones, consignas, eslogan. Pero lo que está ocurriendo es el resultado de un proceso. Es decir, así como digo que si no hay confianza no habrá chen-chen, la generación del chen-chen va a ser un proceso, no un acto. En nosotros, si vemos lo que ha pasado en la última década en el país, entre el 2013 y el 2023 se perdieron 26.000 empleos asalariados al sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiere decir esto que cada trabajador asalariado que perdió su empleo en esa década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Este es el proceso de precarización y estatización del empleo más severo que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza para invertir en el país. La economía panameña crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Habiendo dicho esto, la economía enfrenta un severo problema de liquidez. El gobierno le debe, que se sepa, 2.000 millones de dólares a los proveedores. por ahí es donde habría que empezar, ¿no? Definitivamente, eso hay que pagarlo ya, ¿ok? Eso es lo primero. Por otro lado, los financiamientos del sector bancario, del sector productivo, en el 2023 fueron 2.700 millones menos
que en el 2019, si vamos sumando, llevamos 4.700 millones de déficit, si a eso le agregamos el colapso de los flujos de inversión extranjera, el año pasado entraron al país 2.000 millones de dólares, eso fue 31% menos que en el 2022, pero la mitad de lo que fue lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. Entonces, recuperar esto, definitivamente necesitamos confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio, confianza en los sectores que generan la mayoría de los empleos que tienen altísimos niveles de informalidad, porque no hay confianza para invertir en esos sectores. Está hablando de comercio, turismo, industria, logística, construcción y otras actividades de servicio. Al no haber confianza, no hay inversión privada, al no haber inversión privada, no hay generación de empleo formal y en consecuencia, sin inversión privada, seguiremos generando informales. Así que nuestro reto, más que un tema de generar empleo, es generar confianza. Y creo que se están dando los pasos correctos. Creo que ciertamente el nombramiento de Felipe Chapman en la cartera del MEF creo que es un paso en la dirección correcta. Creo que el presidente Mulino ha estado enviando los mensajes correctos. Sin embargo, lamentablemente nosotros estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Es decir, esto no es cuestión de decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ha habido mucho énfasis en, bueno, hemos visto pasados 5 años de oscurantismo, mucho cuestionamiento al manejo de los fondos públicos. Sin embargo, por cada dólar que invierte el sector público, el sector privado invierte 5 o 6. O sea, lo que mueve la economía es la inversión privada, más que la pública. Entonces creo que lamentablemente el Estado, la planilla estatal y los subsidios son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos de calidad porque no hay confianza para invertir en el país. Entonces el Estado no puede ser el mayor generador de empleo. El Estado ha estado interviniendo en el mercado laboral a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios, enmascarando la pérdida de confianza y la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos de calidad. Entonces, eso se tiene que rescatar, eso va a ser un proceso. Por lo pronto, tenemos que pagarle a los proveedores, eso es el primer paso, digamos, poniéndose la banda presidencial, pagando eso. La recuperación de los ritmos de financiamiento productivo va a tomar un poco más de tiempo. Los financiamientos bancarios son el aceite del motor de la economía. Sin embargo, tenemos que entender que debido a la pérdida del grado de inversión, ahora tenemos tasas de interés mayores. También tenemos que entender que hay un impacto muy fuerte en el consumo. De acuerdo a las estimaciones de Mitradel, el cierre de la mina generó un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Esto quiere decir que, de acuerdo a Mitradel, el cierre de la mina ocasionó la pérdida de 31.400 empleos. Eso es un impacto muy fuerte en el consumo y se siente. Si nosotros vemos el índice mensual de actividad económica en el primer trimestre, la economía está paralizada desde octubre. Entonces, va a ser un proceso. Creo que se están dando los pasos correctos. Yo espero, digamos, y no sé de dónde va a salir la plata, pero que se paguen ese pago a los proveedores se dé lo más pronto posible. Hay que poner dinero a mover en la economía y obviamente 1 de cada 3 trabajadores del país o trabaja en el comercio o es un agricultor. Así que esos son 2 sectores que definitivamente... Allá iba, René. ¿Qué sectores son los sectores estratégicos para, primero, recuperar el dinamismo de la economía y segundo, cómo hacemos para generar la confianza? Sí. Porque ya no es solo con mandar mensajes positivos, sino con actuaciones positivas. Sí, definitivamente el comercio y la agricultura son 2 sectores clave, ¿ok? Lamentablemente tienen altos niveles de informalidad. Sin embargo, pues el comercio es el mayor generador de empleo en el país y tiene que, digamos, es ahí donde se empieza a notar. Y lo vemos, lo estamos viendo, hay una caída del cash en la economía. Otros sectores como el turismo y la logística también son sectores importantes, sin embargo, tienen altos niveles de informalidad. Es decir, el 62% de los empleos en el turismo son informales y quienes ganan salario ganan $634 mensuales. Eso es $100 menos que el salario promedio en la economía, de acuerdo al informe laboral de la Contraloría de agosto del año pasado. Entonces, esto va a ser un proceso en la medida en que se aclare el panorama con respecto a las nuevas políticas, que la gente se sienta más confiada en invertir, en arriesgar, porque al final del día la economía se basa en nuestra capacidad para arriesgar.
tenemos que convencer a los inversionistas, no solamente los extranjeros, los nacionales también, de que Panamá es un país donde vale la pena arriesgar, donde vale la pena invertir. Hay mucha incertidumbre. Obviamente vemos, lamentablemente, pues perdimos el grado de inversión. El informe de Fitch fue contundentemente claro. Aquellos que no lo hayan leído, yo sugiero que lo lean. Comienza el informe diciendo, palabras más, palabras menos, la pérdida del grado de inversión se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravados por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primer párrafo, primera frase, cierra el primer párrafo diciendo que el cierre de la mina agrava la situación fiscal y pone en evidencia los graves problemas de gobernabilidad que enfrenta el país. Tenemos un problema de gobernabilidad, creo que es fundamental porque la confianza dependerá de nuestra capacidad para mantener un país en paz. Y es allí, yo creo que el presidente Mulino ha estado enviando los mensajes correctos. Hay áreas que van a crear conflictividad. No vayamos muy lejos, el tema seguro, ¿okay? El tema del IBM, que para mí no es una discusión ideológica, es una realidad matemática. Sin embargo, creo que definitivamente es un tema que va a requerir mucho manejo, mucho liderazgo. Necesitamos liderazgo que nos una. Me preocupa el no saber la realidad de las finanzas públicas. Venimos de 5 años de oscurantismo. Me preocupa porque hay expectativas creadas. Se piensa de alguna manera que el presidente Mulino va a venir con una varita mágica y dirá, hágase el chen, lo cual no va a ocurrir. Bueno, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál es la situación de las finanzas públicas? ¿Cuál es la situación real de la Caja del Seguro Social? Y sobre la base de la situación real, analizar, bueno, ¿qué podemos hacer? La eliminación de subsidios, la eliminación de exoneraciones, son temas que van a traer potencialidad de conflicto. Pero en fin, creo que es importante. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Necesitamos esos liderazgos que tiren puentes, que establezcan las áreas de coincidencia, porque este es un país de todos, que tenemos que construir entre todos y no se trata de imponer nada. Así que yo hago votos y estoy absolutamente confiado de que a lo mejor no será mañana ni pasado, pero sí vamos en el camino correcto. O sea, se debe mostrar la diferencia, según interpreto de lo que estás planteando, René, con el tema del liderazgo. Se debe notar para que ese liderazgo efectivamente cobre vigencia y recupere o intente el proceso de recuperación de la confianza, no solo ciudadana, sino de los inversionistas extranjeros, sí. A mostrar un contraste con la ausencia de liderazgo que hubo en estos 5 años, sí. En donde no se sintió. Correcto. El país estaba, la gente sentía que el país estaba a la deriva, que la nave del Estado iba a la deriva en aguas turbulentas y sin un capitán que dirigiera el rumbo con algo de propiedad. Sí. Entonces ahí hay que marcar una diferencia desde el 1 de julio. Definitivamente, y correcto. Empezando porque no hubo estrategia de reactivación económica. La estrategia del gobierno fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, cambie fuera. Y estamos viendo las consecuencias. Ha habido un debilitamiento del sector productivo. Todavía al 31 de diciembre del año pasado había 155,000 personas recibiendo vale digital porque no encontraban empleo. Entonces, como digo, creo que definitivamente es importante que haya un liderazgo presente, activo, proactivo. Obviamente habrá fuentes de conflictos, pero necesitamos un presidente presente, y valga la redundancia, y que haya coherencia, porque nuestro problema, lamentablemente tenemos un problema, pues todo lo que pasó con el tema del grado de inversión, para atraer inversionistas extranjeros, ha habido una caída importante en los flujos, pero definitivamente creo que tenemos que mostrar coherencia, liderazgo. Los problemas fiscales son serios. Creo que tratar de trivializar la situación entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos no ayuda. Es un problema complejo, pero lo que podemos hacer nosotros es, digamos, darle el voto de confianza a las nuevas autoridades e insisto, tratar de apoyar, porque al final del día este es un país de todos. Si al gobierno le va mal, a todos nos va mal. No, y también hay grandes desafíos por delante. El tema de la Caja de Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Y que está directamente relacionado con el tema del empleo. Así es. Sí, si vemos el análisis que hizo la OIT en su momento, el sistema de pensiones, la gran parte de la debacle financiera del programa de validez, vejez y muerte se debe a la explosión de informalidad. Insisto, ¿no? Particularmente en aquellos sectores que generan la mayoría de los empleos. Es decir, si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Entonces, es el perro muriéndose la cola. Aparte de que
tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotizaciones. Solamente el 18% de los informales cotiza, porque cotizar como independiente es absolutamente imposible, y eso es algo que se tiene que simplificar. El futuro de la Caja de Seguro Social depende en gran medida de la generación de confianza para generar empleo formal y la incorporación de los informales al régimen de cotizaciones, ¿no? Creo que definitivamente la ruta está clara, ahora tenemos que ejecutar, ¿no? Sí, yo creo que también, además del desafío de la Caja del Seguro Social, del desafío también de la cantidad de jóvenes Sí. que están a la espera de un trabajo ahora mismo. O sea, que han salido de la universidad y que no están viendo esa oportunidad reflejada ahora mismo No. en el mercado laboral. Sí, los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral que ha sufrido el país. El salario promedio de los jóvenes menores de 30 años es de $695 mensuales. Eso es $40 menos que el salario promedio en la economía. Eso de acuerdo al informe laboral del INEC de agosto del 2023. Los jóvenes están obteniendo principalmente empleo informal y empleos asalariados de bajos salarios. Y como punto de referencia, salarios con mayores niveles o empleos con mayores niveles de salario, como empleos técnicos medios y profesionales, salario promedio por encima de los $1,000, ¿ok? Hace 10 años, 21% de esos puestos eran ocupados por jóvenes. Hoy es 16%. O sea, ha habido una pérdida de protagonismo juvenil en esos empleos digamos, que tienen buenos salarios. Los buenos salarios estarán donde haya las inversiones. Entonces creo que es importante que al tiempo que se va mejorando la confianza para invertir en el país y se creen estos espacios laborales, también tenemos que ir alineando, digamos, nuestra educación a lo que requiere el sector productivo. Nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país, porque nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hablan. Entonces, mal puedo yo saber lo que usted quiere o usted necesita si yo no le hablo. Y un dato curioso, estamos viendo, si yo... hoy la escolaridad promedio en los nuevos empleos es 12 años. Hace 10 años era 10.4. O sea, hay una cada vez mayor relación entre escolaridad y calidad del empleo. Si yo veo, por ejemplo, agarro cualquier portal de empleo, en de cualquiera, digamos, y veo, por ejemplo, hoy vi uno, no voy a decir el nombre, pero había unas 587 vacantes abiertas o activas, de las cuales el 40% eran informática, tecnología, programación, ventas, telemarketing, muy relacionados con tecnología. La tecnología va a marcar el camino de los salarios. Pero curiosamente, uno de los resultados del censo del año pasado es que el 59%, o sea, 3 de cada 5 personas en Panamá, en edad productiva de 15 a 65 años, nunca ha usado una computadora. ¿Okay? Es decir, El 65%. el 59%, 3 de 5, ¿okay? Wow. No ha usado una computadora. Entonces, si el camino es hacia la digitalización Pero a ver si entiendo, René, no ha utilizado una computadora tradicional, pero sí celular. Celular sí, pero... al O final es la iPad o misma- tablet. sí. al final es el mismo principio Sí. o no. No necesariamente, porque por Ok. ejemplo en los trabajos yo tengo estas computadoras acá, todos Ajá. los que están acá, o sea, tienen que utilizar la computadora. No, se utiliza definitivamente O sea, sí tiene acceso a la tecnología, más Pero no a la computadora. Pero no a la computadora, Pero no me parece que no eso al sea equipo. tan... Sí. Eso no me parece que sea Ahora, tan destacable, ¿o sí? No, es importante, ¿por qué? Porque cada vez más va a haber más aplicaciones. El mundo, digamos, del trabajo, el mundo del empleo va hacia la cada vez mayor tecnificación con el uso de la computadora. Obviamente, el uso del celular ayuda y el uso de la tecnología ayuda. Sin embargo, creo que es un tema importante. Lo que quiero patentizar con esto es que el problema de la digitalización de nuestra economía es un problema más tan humano como técnico. Claro, quizás ahí la diferencia sería en función de la conectividad. No es lo mismo conectividad que tecnología. O sea, Correcto. son dos cosas diferentes. Sí, O sea, la conectividad se consigue a través de un celular, de un iPad, de cualquier otro dispositivo. Pero la tecnología para poder acceder Sí.
es otra cosa. Y creo que por allí quizás va Y por otro lado, usar Excel en un claro, celular ya son las aplicaciones de esa tecnología. Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que es importante. Y creo que el futuro de la educación tiene que estar orientado hacia allá, hacia la pertinencia. No es un tema de recursos, es un tema de pertinencia. Y si el sector productivo y el sector educativo no se hablan, va a estar complicado que podamos anticipar y formar a nuestros jóvenes en ese futuro del empleo que ya llegó. Y por eso creo que es importante, porque tecnología no es Twitter, ¿ok? Es decir, tecnología es... No, tecnología tampoco es chatear, por ejemplo. Entonces yo o creo WhatsApp. que son cuestiones de las contradicciones que tenemos en este momento, pero el futuro es ya. Pero definitivamente esas aplicaciones y esas oportunidades se darán donde haya confianza para invertir. Si no hay confianza para invertir, definitivamente esas oportunidades no se van a dar y seguiremos generando informales. Entonces Bueno, creo que... el futuro es ya y el cambio también. Así que ya volvemos. Definitivamente. Unos minutos y ya volvemos a hablar con usted. Bien, estamos de vuelta con nuestro invitado del día de hoy, René Quevedo, hablándonos sobre los retos para generar empleo, para generar dinámica económica. Ustedes vieron que, René, que el Ministerio de Economía actual, Héctor Alexander, dio la instrucción para que se pagaran 600 millones de dólares. Entiendo que todavía no, dio la instrucción, pero todavía no se pagan. Están en el SENA, me dieron ese dato, pendiente de la aprobación del SENA, del Consejo Económico Nacional. Hoy a las 9 de la Eso- mañana, por cierto, se reúnen el presidente saliente, el presidente entrante, el ministro de Economía saliente y el ministro de Economía entrante. Yo nada más pensaba, ese combo, ese cuatricombo debe ser interesante, los cuatro juntos. No, pero ayer estuvo... Felices los cuatro. Ayer estuvo el Lo que era. ministro de Seguridad entrante, el ministro de Seguridad saliente. Y los Sí. dos presidentes. Y de los presidentes también. Sí, Viendo el también. tema de seguridad, me parece Sí, que sí, fue sí. prioritario. Sí, ayer. sí, pero digamos que acá como que se siente como, en economía es como uno de nosotros no es como los otros, ¿Será? yo creo. Sí. En seguridad como que, Que todos somos lo mismo. en Más o seguridad. menos. Sí. Bueno, dos y dos. De hecho, Pino y Ábrego fueron Sí, exacto. compañeros de, Sí, de claro, armas. no, sí, Exacto. compañeros de Sí, armas, así que- exactamente. Oye, hablando de eso, está sonando fuerte que para el director de la policía no va a haber un compañero de armas, ahora que lo mencionas. Dice que van a nombrar un civil. Un civil. Ajá. Sí, un civil. Bueno, en el Un gobierno de civil, Martinelli pasó lo mismo, que era sí, Julio Moltó. Pero parece que en esta oportunidad están hablando de un civil y un experto en criminología, lo que le daría un vuelco total al tema de la policía. O sea, si así es, pues, si se cumple ese... No abundan los criminólogos en Panamá, por cierto. No, pero le daría un realce a la profesión y también un enfoque mucho más técnico a la institución principal de seguridad pública de este país. Habría que ver si es de esa forma, pero sí sería una nueva etapa en la que pasaría la policía, porque hasta ahora creo que ningún criminólogo ha sido director de la policía. Además, ha habido pocos civiles al frente de la policía. Entre ellos, uno de los civiles fue Julio Moltó, que hoy va a ser ministro de De Comercio. Comercio. Correcto. Sí, de los pocos civiles al frente. Va a tener que manejar, Abad. va a tener que manejar, por cierto. Jaime Abad, claro, pero ha habido muy no, pocos. Sí, muy pocos. Ibrahim Asbat, Mirones. Mirones. Por eso ha habido muy pocos civiles al frente de la policía. Que a Julio Moltó le va a tocar manejar el tema de la reapertura para cierre de la mina, que no sé cómo va a ser esa figura. Porque ¿Ni hay cuánto una- va a durar? Porque De- hay una ley de moratoria minera también. Entonces, Bueno, le va a tocar Bueno. al ministro de Comercio y al ministro de Ambiente. ya el ministro de Ambiente Sí. Otra mezcolanza de rareza. también. ¿Qué cosa? Eso es que Julio Moltó con Juan Carlos Navarro. Sí, ¿no? En un gobierno de José Raúl Molino. Sí, ¿no? Sí, parece como Qué surrealista. locura de este país. Sí. Como surrealista. Pero bueno, están pasando esas cosas. Están pasando cosas que antes no pasaban. ¿Sí o no, René? Así es, bueno, yo creo que eso forma parte del proceso evolutivo, así Así que es. espero que todo así sea es, para bien. Así es. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Y sobre todo también ese proceso de transformación que va a tocar también no solamente el tema del empleo, sino también dónde promover ese empleo. Porque hablamos siempre de la gran empresa con el empleo y de la formalización del empleo, pero ¿dónde queda la mediana y la pequeña empresa en Sí. esta ecuación? Sobre todo cuando 2 de cada 3 empleos en el sector privado son informales o empleados en empresas que tienen menos de 10 trabajadores. O sea, el microempresario, formal e informal, es la columna vertebral del empleo. Y yo creo que es importante, las pymes son el 21% de los financiamientos bancarios del sistema bancario, valga la redundancia. Tiene que agilizarse ese proceso,
La banca está líquida, pero esa liquidez tiene que llegar al sector productivo. Tenemos realmente retos importantes por delante, pero lo más importante es mantener la gobernabilidad, que de acuerdo a Fitch es ahora el factor de riesgo más importante, que coincide con lo que había venido diciendo The Economist en julio del 2020. Planteó que la preocupaba la pérdida de confianza en la administración Cortizo y que era importante recuperarla o habría el potencial de disturbios sociales. Estamos hablando de julio de 2020, un año en la administración Cortizo. En marzo del 2021, The Economist repite la dosis diciendo que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para lidiar con presiones de corte populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Bueno, con todo este tema que pasó con la minera, pues se cumplió la profecía. Entonces yo creo que es importante dentro de todo esto mantener el país en paz. Yo no puedo construir un país destruyéndolo, pero se van a requerir consensos, se va a requerir mucho manejo, mucho liderazgo, un liderazgo que nos una. Ya hay suficiente gente dividiéndonos. Así que tenemos un reto importante como país y encontrar estamos pasando, como decía Churchill, en nuestra hora oscura. Bueno, creo que juntos vamos a encontrar ese camino y sea lo que sea que decidimos, tenemos que trazar un plan y tenemos que hacerlo juntos, que esto se sienta un país de todos, un país por todos y para todos. Es ahí donde para mí está el mayor reto, ¿no? No, uno de los tantos retos, ¿no?, que hay por delante, a nivel de solamente enfocándonos en función del empleo. Así es, así es. René, en tu experiencia como analista de todos estos temas de generación de empleo, ¿qué tiempo nos puede tomar retomar esa senda del crecimiento, de aproximarnos al pleno empleo formal, me refiero? ¿Cuántos años? Bueno, no lo hemos tenido en 10 años. No anticipo que vaya a ocurrir pronto. Nuestra economía solo genera empleo informal, ¿ok? Y eso se debe, entre otras cosas, no es un tema de ahora nada más, al no haber confianza, inclusive porque la economía, si yo veo Mitradel tramita 22.000 nuevos contratos laborales por mes, inclusive en el primer trimestre así fue. El problema es que 75% son temporales y los que son contratos indefinidos no duran tampoco. Entonces, hay un proceso de inestabilidad, incertidumbre en el clima para la inversión privada, lo cual tiende a reflejarse en cautela a la hora de invertir y ciertamente a la hora de contratar. Yo espero que en estos próximos 5 años comience a cambiarse la tendencia que hay en este momento de generar, de que el sector privado no genera empleo formal, que los emplea el sector público. Entre otras cosas, que pienso que hay que reducir el tamaño del Estado entre agosto del 2019 y agosto del 2023, según los informes laborales de la Contraloría. Se agregaron 36.000 nuevos funcionarios. Porque yo miraría realmente esto al tiempo que estuvimos en pandemia. ¿Okay? El Estado no puede ser el mayor generador de empleo. El Estado ha estado interviniendo artificialmente a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios, enmascarando la pérdida de capacidad de la economía para generar empleo. Y volvemos al tema, particularmente en aquellos sectores que generan la mayoría de los empleos. Si yo veo todo lo que entró al país mientras tuvimos el grado de inversión, 31% fue a la zona libre de Colón, 21% a la minería y 18% al sector bancario, al centro bancario. Quiere decir esto, que el 70% de los flujos de inversión extranjera en ese periodo de tiempo tuvieron que ver con el sector externo. El sector interno todavía, insisto, que es el que genera la mayoría de los empleos, no genera ese interés en los inversionistas. De hecho, ha habido más bien una caída. Yo espero que eso se recupere el interés en la logística, en el turismo, etcétera. La confianza y la inversión precederá el empleo, particularmente el empleo de calidad, porque como dije antes, nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Y dentro de todo esto, pues tenemos este gran reto por delante, que es el de la Caja del Seguro Social, que definitivamente pues tiene sus problemas. Tenemos un problema importante en las reservas, pero también, insisto, si nosotros no resolvemos el tema de la precarización laboral, seguiremos a cada cierto tiempo hablando del mismo problema. Entonces, va a haber un proceso. Yo espero que, digamos, en los próximos
año o algo comencemos a ver un pequeño cambio en la tendencia. Yo no espero cambios absolutos porque tenemos 10 años generando estrictamente empleo informal y eso no vamos a pretender ahora, que no tenemos el grado de inversión que vaya a cambiar pronto, ¿no? Así que, pero yo sí espero que comencemos a ver cambios en la dirección correcta o los cambios correctos, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Cuando hablas de cambio en la tendencia, específicamente a qué se refiere, porque también hay mucha expectativa de industrias que se espera que lleguen, por ejemplo, el tema de la industria del turismo, Sí. que puede despegar. Ya estamos viendo lo que ocurrió, bueno, con el tema de la minería, nos dejó sin mano de obra especializada, o por lo menos con una gran cantidad de mano de obra especializada desempleada, pero se está hablando también de la industria de los semiconductores que puede llegar al país. O sea, hay otras industrias que también están construyendo en este momento. Sí, para mí su yo, futuro, ¿no? digamos, miro con cautela. Hasta ahora no ha habido interés, porque lo que tenemos es un interés del gobierno norteamericano, ¿okay? y un monto de 500 millones de dólares entre 7 países para financiar estudios de las empresas que se quieren instalar acá. No ha habido todavía el interés de ninguna empresa de invertir. Creo que es un tema que debe irse trabajando poco a poco. Obviamente el clima para la inversión extranjera no es el más propicio. Venimos de una debacle, venimos de un fiasco. Con el tema de la minera, que fue la mayor inversión extranjera en la historia del país, va a ser un proceso igual que con el turismo. Lamentablemente, 62% de los empleos en el turismo son informales porque no hay confianza para invertir en el turismo. No seremos un país turístico hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio, y no estoy descubriendo el agua tibia. Lo mismo, y Chito, creo que es importante, quizás estamos esperando de que el sector, creo que debe ser un conjunto de cosas que empiecen a ocurrir a la vez. Creo que tenemos que mejorar el clima para la inversión privada. Nos hemos convertido en un país hostil hacia la inversión privada nacional y extranjera, que ha habido un proceso histórico de satanización de la iniciativa privada tan exitoso que solo generamos empleo informal. Nuestra economía solo genera informales y funcionarios con plata prestada. Entonces creo que va a haber un proceso, creo que es importante. Si no hay empleadores, no habrá empleo asalariado. La diferencia entre el empleador y el asalariado es quién asume el riesgo. Entonces creo que en la medida que bajemos un poco estas narrativas de satanización basadas en opiniones y consignas y comencemos a mirar la realidad, que sin inversión privada el empleo no existe, ¿okay? El mejor programa social del mundo es un empleo, como lo dijo Ronald Reagan. En esa misma medida que comencemos a darle al emprendedor, al empresario, el rol que tiene como generador de riqueza, en esa misma medida comenzaremos a ver cambios en los patrones de generación de empleo de calidad. Eso es cierto, así es. Hombre, muchas gracias, René, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder, hablando un poco acerca del crecimiento económico y las oportunidades de empleo, lo que se espera, ¿no?, para los próximos días. El otro día estaba viendo una gráfica muy interesante. Panamá es el líder global en exportación de servicios per cápita. O sea, por encima de Estados Unidos, por encima de países, ¿no? Panamá sigue siendo, a pesar de todo, el líder global. Así es, así es. Entonces, ahí también tenemos algo en donde ya conocemos, ya tenemos el personal calificado y donde además hay generación de relevo que tampoco debe ser desatendido. ¿Y qué tipo de servicio se referirá a eso? Servicios logísticos, legales, financieros, que son afuera de Panamá. Porque para adentro entonces tenemos una deficiencia en servicio. Sí, porque los sectores internos lamentablemente están descapitalizados. Sí, nuestro futuro depende de nuestra capacidad para poder realmente aprovechar el mercado externo. El sector interno las inversiones en comercio, en construcción, en turismo son pocas debido a todo lo que estamos hablando, porque no es algo que comenzó con la pandemia, tampoco comenzó con este gobierno, hay un clima de incertidumbre. Y yo creo que esto debe irse poco a poco a la vez. La agricultura, la agroindustria, aparte, bueno, del tema de las exportaciones mineras, aquí ha habido un incremento muy fuerte también en la exportación de productos no tradicionales, y creo que es un tema que se debe potenciar, aparte definitivamente de los servicios. Hay mucha gente desde acá prestando servicios, y ahora en esta era del Internet de las cosas, hay mucha gente prestando servicios y trabajando en sitios remotos. Y yo creo que se lleva el camino, pero volvemos al tema de la confianza. Necesitamos. Eso es lo más importante. Así es. Recuperar la confianza
que es la que genera gobernabilidad, entre otras cosas. Bueno, muy bien. Gracias, Se René. nos acabó el tiempo. Si usted sigue Gracias por la invitación. en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.